Análisis de la información y organización de las ideas. Esta etapa, la cuarta en el proceso del ensayo, exige un análisis profundo de los datos para estructurar las ideas de la mejor manera y expresar una opinión argumentada con base en un juicio crítico. Para lograrlo, se deben comprender e interpretar las ideas de manera precisa, a fin de mostrar elementos válidos para defender la postura del autor. Identificar el tema en una lectura durante la investigación es un aspecto importante en el análisis de la información y se trata de una habilidad que mejora con la práctica. En este sentido, el hábito de la lectura permite desarrollar la destreza necesaria para detectar la idea principal y las secundarias en un texto. Aprender a separar las ideas principales y secundarias planteadas por un autor es un requisito indispensable para adquirir una comprensión lectora que facilite el análisis de los datos. La lectura analítica, que constituye el análisis del texto, consiste en la comprensión lectora propiamente dicha, es decir, profundizar en el tema, identificar la idea principal y distinguir las ideas secundarias. En otras palabras, un análisis efectivo de la información implica hacer uso de estrategias de comprensión lectora, pues éstas permiten identificar las ideas expuestas en el texto, entender la información planteada, interpretar el contenido, captar los propósitos explícitos e implícitos, hacer conjeturas, elaborar deducciones y establecer conclusiones. La estrategia referencial se utiliza para comprender información explícita, clara y precisa, donde no es necesario hacer suposiciones. Se plantean preguntas como: ¿cuál es el tema, el mensaje o la idea central? ¿Qué nos está informando el autor? Por otro lado, la estrategia inferencial consiste en deducir algo a partir de ciertos elementos, en particular cuando la información no es clara. Esta estrategia es clave y demanda práctica y habilidad de deducción, especialmente cuando el autor utiliza recursos como analogías o metáforas, lo que involucra leer entre líneas para detectar la información implícita. Ideas principales y secundarias. Saber distinguir las ideas en un texto es de suma importancia, pues de ello depende que se comprenda la lectura. En un texto vamos a encontrar dos tipos de ideas. Ideas principales son las que proporcionan la información indispensable, básica o elemental del tema que se presenta en el texto. Ideas secundarias son las que brindan información adicional del tema, sirven para complementar los datos, añadir detalles, ejemplos, etc. Cuando se redacta un ensayo, es necesario identificar las ideas principales que se van a exponer para destacar su importancia y, con base en ellas, elaborar la argumentación. Asimismo, al establecer cuáles son las ideas secundarias, se facilitará añadir detalles, aclarar ciertos aspectos o puntualizar datos. Organización de las ideas. Un texto cuenta con diversos tipos de párrafos, de introducción, de desarrollo y de cierre o conclusión, que se entrelazan mediante conectores discursivos para otorgar sentido a la información que se presenta. Los párrafos y los conectores son herramientas que facilitan la identificación de las ideas. La organización de las ideas se refiere, por tanto, al orden que éstas adoptan dentro de un texto para garantizar su coherencia. Esta organización permite que el texto mantenga una secuencia comprensible mediante la distinción entre las ideas principales de las secundarias. Para ordenar adecuadamente un ensayo, se pueden emplear diversas configuraciones según el tipo de información y la intención del autor. Algunos modelos de estructuras textuales son: clásico, presenta introducción, desarrollo y conclusión. Deductivo, parte de un concepto general para llegar a una situación particular. Inductivo, va de una situación particular para llegar a algo general. Descriptivo, consiste en describir verbalmente un acontecimiento, objeto, persona, lugar, etc., para que el lector forme una imagen de la información transmitida. Comparación y contraste, presenta semejanzas y diferencias entre dos o más ideas, objetos, personas, conceptos, etc. Causa y efecto, identifica las causas y consecuencias de un acontecimiento, ya sea una causa con varios efectos o viceversa. Problema y solución, plantea una problemática y propone medidas o soluciones. Secuencial o procedimental, muestra acontecimientos ordenados cronológicamente o los pasos detallados de un procedimiento. Enumeración, menciona conceptos, propiedades, características, etc., en forma de lista. La manera en que se organicen las ideas en el ensayo dependerá de la temática y el propósito.
Es importante seguir una estructura que permita presentar la información de manera lógica para justificar adecuadamente la postura del autor respecto del tema planteado. Herramientas para el análisis de la información. En cuanto al análisis de la información y la organización de las ideas, existen diversas herramientas que facilitan este proceso. Se trata de recursos destinados al análisis de un texto que utilizamos para identificar y sintetizar los aspectos relevantes del mismo, ya sea en formato oral o escrito. A través de estas herramientas podemos simplificar tanto las ideas principales como las secundarias, lo que contribuye a una comprensión más profunda de la información presentada. Estas herramientas nos permiten extraer y procesar los datos esenciales, mejorando así nuestra capacidad para asimilar el contenido. Entre las principales en notas, síntesis, resumen, paráfrasis, sinopsis, se trata de herramientas sumamente útiles, ya que son anotaciones vinculadas al tema que se está analizando, con la finalidad de revisarlas en etapas posteriores. Aunque su uso predomina en el ámbito académico, se puede recurrir a ellas en diversas situaciones, como conferencias, exposiciones, entrevistas o cualquier contexto que requiera la toma de apuntes sobre aspectos clave o ideas principales. Las notas pueden incluir apoyos gráficos que faciliten la rápida descripción de ideas o la conexión entre ellas. En ocasiones puede ser difícil anotar varias palabras con rapidez mientras un expositor está hablando. Para remediar esta situación, se recomienda utilizar símbolos o conectores, algo análogo a lo que se realiza en la elaboración de mapas mentales. No obstante, es indispensable tener una comprensión clara del significado de estos símbolos. De lo contrario, se complicará descifrar la información posteriormente. Por ejemplo, se pueden utilizar flechas para indicar secuencias, una nube o asterisco para ideas principales, entre otros. La redacción de las notas no se sujeta a un formato específico, pues cada persona anotará lo que considere relevante y que le interese estudiar o analizar en otro momento. Sin embargo, algunas recomendaciones útiles para la toma de notas son: 1. Registrar la fecha en las hojas donde realices las notas. 2. Anotar el tema al que hacen referencia tus notas. 3. Numerar las hojas. 4. No mezcles información de distintos temas o asignaturas. 5. Escribe con claridad. 6. Identifica las ideas. 7. Atención a los conectores. 8. Significado de las palabras. 9. Aclarar conceptos. 10. Revisa y utiliza organizadores gráficos. Resumen. El resumen es una herramienta muy útil para extraer las ideas más relevantes de un texto, especialmente en el ámbito académico, en el que se utiliza con frecuencia para presentar, estudiar o exponer el contenido de un tema, capítulo u obra. Esta técnica nos permite identificar los aspectos clave de una lectura, demostrar la comprensión de un texto y facilitar el estudio previo a un examen. Según la RAE 2019, el resumen se define como la exposición resumida de un asunto o materia. En otras palabras, consiste en presentar de manera concisa las ideas principales, pero respetar la formulación original del autor y evitar modificaciones que alteren el sentido original del texto. Para lograrlo, es fundamental comprender a fondo lo que el escritor transmite y mantener la secuencia establecida para no distorsionar la información. En términos generales, la extensión del resumen debe ser aproximadamente un 25% del texto original. Por otro lado, al redactar un resumen, es necesario presentar los datos significativos de manera coherente, lo que se logra al utilizar conectores discursivos. Puedes seguir los pasos del esquema que se presenta a continuación. 1. Lectura. 2. Subrayado. 3. Redacción. 4. Revisión. La síntesis es una herramienta similar al resumen, ya que ambas buscan presentar las ideas principales de un texto original de manera sucinta. No obstante, la diferencia radica en cómo se redacta la información. Según la RAE 2019, la síntesis es la composición de un todo mediante la reunión de sus partes. En este proceso se recopila la información importante del texto y se respetan las ideas y los argumentos del autor, pero la redacción se hace desde la perspectiva de quien sintetiza. La secuencia de las ideas puede modificarse según el propósito o la utilidad, pero debe conservar siempre el sentido original, aunque con otras palabras y en otro orden. Para realizar una síntesis, es importante comprender a fondo el tema antes de exponerlo con tus propias palabras.
Procura practicar la lectura analítica y crítica, así como usar estrategias referenciales e inferenciales. La síntesis es especialmente valiosa en el ámbito académico, pero puede aplicarse en diversas áreas, pues implica la elaboración de una composición después de analizar los elementos del tema. A diferencia del resumen, la síntesis permite incluir comentarios críticos sobre las ideas o argumentos del autor, y la información puede presentarse con una secuencia distinta. Sin embargo, estos comentarios no deben predominar sobre la intención del autor, ya que la síntesis perdería su propósito. Los pasos para elaborarla son: 1. Realiza una lectura completa del texto para comprender todas las ideas del autor. Haz una segunda lectura analítica y crítica para identificar las ideas principales y secundarias. Subraya las ideas clave y realiza anotaciones que faciliten la comprensión. 3. Organiza las ideas subrayadas según la utilidad u objetivo de la síntesis. Recuerda que el orden no debe coincidir necesariamente con el del texto original. 4. Redacta la síntesis con tus propias palabras, conservando el sentido del texto original. Puedes incluir interpretaciones y comentarios críticos breves y objetivos. Mantén una secuencia lógica con párrafos de introducción, desarrollo y cierre, además de utilizar conectores discursivos y cuidar la ortografía y la puntuación. 5. Revisa la síntesis una vez concluida para confirmar la comprensión de la información y la conservación del sentido original.